seguida a nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2 y verso 42. Hemos estado compartiendo durante los domingos de este mes de mayo acerca de aquellas cosas que debe hacer un cristiano, aquellas cosas que debe hacer un hijo de Dios, para que asimismo podamos llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Sí, y en Hechos 2:42 se nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hemos querido explicar un poco qué significa estas cosas a las cuales ellos se dedicaban, ¿no? En la primera parte se nos dice que ellos perseveraban en estas cosas. Es decir, que no era algo que lo hacían solo algunas veces, sino era algo en lo cual se mantenían constantemente, ¿cierto? Y luego nos explica cuáles cosas eran. La primera de ellas, en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, esto quiere decir que ellos dedicaban gran parte de su tiempo para aprender aquello que los apóstoles enseñaban acerca de la palabra de Dios. La palabra doctrina significa enseñanza, instrucción, lo cual quiere decir que estos primeros cristianos dedicaban y sacaban tiempo para estudiar la Biblia y para aprender lo que Dios les enseñaba a través de los apóstoles. Algo similar a lo que hacemos nosotros los domingos. Cuando venimos a la iglesia, venimos para eso, venimos para aprender lo que Dios nos quiere enseñar a través de personas que por su gracia Dios elige y capacita para que nos puedan instruir y nos puedan orientar, y de esa manera podamos vivir una vida cada día mejor y de acuerdo al diseño de Dios. Luego se nos dice que ellos perseveraban en la comunión unos con otros, es decir, que también sacaban tiempo para compartir entre ellos como familia, porque en realidad eso es la iglesia, somos una familia. Y estos primeros cristianos entendían que nuestro deber no es solo hacia Dios, nuestro deber también es hacia nuestros semejantes, de cultivar y de crear relaciones saludables con otros, porque en esa relación, en ese compartir con otros, yo recibo, yo aprendo, otros me aportan, pero yo también aporto a otros, y así juntos crecemos y nos ayudamos y nos cuidamos y nos protegemos. Pero también se nos dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan, y eso lo vimos hace 8 días cuando entendíamos que principalmente esto hace referencia a la cena del Señor, ¿sí? Ese acto simbólico que nuestro Señor instituyó para que fuera un recordatorio durante todas las generaciones de aquello que Él hizo en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a mirar lo que además de esto también ellos hacían, y es que ellos perseveraban en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. Así que ¿qué tal si oramos un momento y le pedimos a Dios que en esta mañana nos ayude y nos permita entender y nos permita experimentar en nuestras vidas lo que Él ha dejado en su palabra? Señor, te agradecemos hoy, Padre, porque nos has regalado un día nuevo, una nueva oportunidad, Señor, para acercarnos a ti, para disfrutar de la vida, Señor. Gracias, Padre, porque
hoy podemos estar aquí, Señor. Gracias por este lugar, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, por la salud, por las fuerzas que nos das para estar aquí hoy, Señor. Padre, te rogamos en esta mañana que a través de tu Espíritu, Señor, abras nuestro corazón y abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra, Dios, pueda transformar nuestras vidas, Padre. Tu palabra, Señor, llene nuestro corazón. Bendito Dios, te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. El Señor Jesús se había ido algunos días antes y ahora los discípulos no tenían su compañía presencial. Antes, cuando Él estaba presencialmente, ellos comían con Él, caminaban con Él, y obvio que en todo eso hablaban, compartían, ¿sí? Ahora el Señor se había ido, y la única manera a través de la cual ellos ahora podían relacionarse y compartir con Jesús era a través de la oración. Jesús ya no estaba corporalmente, ya no estaba físicamente, pero ahora ellos podían compartir con Jesús y podían estar con Jesús a través de la oración. Y por eso se nos enseña que estos primeros cristianos perseveraban en la oración, porque era la forma o era la manera en la cual ellos ahora podían seguir compartiendo con su Señor, que se había ido, que había ascendido a la presencia del Padre. Por eso en Hechos capítulo 3 versículo 1 se nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y para ellos la oración era esa oportunidad que tenían para acercarse, hablar, compartir con su Señor, que aunque ya no estaba literalmente acá en físico con ellos, ahora a través de la oración y por medio del Espíritu Santo podían compartir con Él. Y era tal esto que ellos tenían designada una hora para orar. Lo describe acá la Biblia y dice que ellos subían juntos al templo a la hora novena, ¿la de qué? La de la oración. Qué impresionante esto. Tenían designada y establecida una hora para ir a orar. Y eso serviría para reflexionar nosotros hoy. Tenemos una hora también destinada para orar, para acercarnos a nuestro Señor. Ellos habían visto en la oración la forma de poder continuar compartiendo y teniendo una relación con Jesús. Y también habían visto el ejemplo en la vida de Jesús. Alguien que me ayude, por favor, y buscamos Marcos 1:35 y Marcos 6:46. Y miramos allí lo que nos enseña la Biblia. Quien lo encuentre, por favor, nos lo puede ayudar y compartir acá. Marcos 1:35 y Marcos 6:46. Gracias. Marcos 6:46. ¿Está por ahí cerca? Ellos veían a Jesús. Los discípulos vieron que algo que hacía el Señor muy constante y frecuentemente era orar. Y lo acabamos de ver en los versículos y en otros más que encontramos en la Biblia. Vemos al Señor Jesús orando. ¿Por qué oraba el Señor? Porque Él estaba separado del Padre. Y la única forma de poderse comunicar, compartir y tener comunión con el Padre era a través de la oración. Por eso Jesús oraba. Ahora Jesús se había ido
y sus discípulos estaban separados físicamente de Él. Y la única forma en que tenían para poderse relacionar y comunicar con Él era a través de la oración. Y era tan impresionante cuando nosotros vemos la vida de Jesús, que era una vida muy constante en la oración. Quizás muchos tenemos conceptos de la oración, pero tenemos conceptos equivocados. Vemos la oración muchas veces como algo religioso, como algo aburrido, como algo, no sé. Pero en realidad la oración es la manera en la cual nosotros nos podemos acercar y relacionar con Dios. Eso es la oración. La manera a través de la cual nos podemos acercar y relacionar con Dios. Hablar con Él. Pero mucho más que hablar con Él, también la oración debemos tener en cuenta algunos principios importantes para que la podamos practicar de una manera correcta. Los discípulos veían al Señor orando y en alguna oportunidad le dijeron: Señor, enséñanos a orar también, ¿cierto? Y ahí nace esa tan conocida oración que yo creo que la mayoría la hemos escuchado, la oración del Padre Nuestro. En ese momento que ellos están inquietos porque ven a Jesús que se la pasa orando y ellos le piden: Señor, por favor, enséñanos a orar. En respuesta a esa petición, el Señor Jesús establece la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Y vemos allí en Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, la oración del Padre Nuestro, que quizás aquí no la sabemos de memoria, ¿cierto? No la podemos saber de memoria. Sin embargo, el propósito de la oración del Padre Nuestro no es para que se convirtiera en una oración repetitiva, o que se debiera estar repitiendo continuamente o constantemente esa misma oración y esas mismas palabras que el Señor estableció allí. La oración del Padre Nuestro no es una fórmula mágica que solo por recitarla pensemos que ya tiene poder o tiene algún resultado. No, en la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo lo que quiso hacer es darnos los ingredientes que debemos utilizar a la hora de orar, a la hora de hablar con Dios, para que lo podamos hacer de la manera correcta. Y en esta mañana vamos precisamente a mirar eso. Vamos a mirar sobre la necesidad que tenemos de orar, sobre la oportunidad que tenemos de orar, pero sobre todo vamos a mirar sobre la forma correcta en que debemos orar, porque eso también va a marcar la diferencia y nos va a llevar a disfrutar de los resultados y de los beneficios de una comunión y de una cercanía y de una relación verdadera con Dios. La oración nace como el resultado de nuestra cercanía, de nuestro conocimiento de Dios. Orar es querer estar con la persona que amamos. Hablar es querer compartir con la persona que amamos. Y en este caso, eso nace de nuestro conocimiento de Dios, y en la medida que más lo conocemos y en la medida que más entendemos su realidad, más queremos estar con Él. La oración, más que ser una práctica religiosa, la oración es la forma de cultivar una relación personal con nuestro Señor, de disfrutar de Él, de poder expresarnos con Él y de poder también escucharle a Él. El Señor en Mateo 6:7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí claramente el Señor está mostrando que la oración del Padre Nuestro no fue
dejada para que se repitiera una y otra vez, porque él luego aclara, hablando de la oración, que no se deben usar repeticiones, vanas repeticiones, sino que la oración más bien, según Filipenses 4, 6 al 7, es el momento y la oportunidad de abrir nuestros corazones en sinceridad delante de Dios, hablarle a Dios desde nuestro corazón, desde nuestra realidad de vida, desde nuestras condiciones. Así que debemos recordar algo: Dios está mucho más interesado en nuestros corazones cuando oramos que en las muchas palabras o bien elaboradas palabras que podamos usar a la hora de orar. Amén. Desde la persona más estudiada hasta la persona más humilde, sencilla, sin estudio, puede acercarse y puede hablar con Dios desde su corazón, desde su lenguaje, desde su capacidad. Dios atiende a un corazón humilde y dispuesto que viene delante de Él. Así que en esta mañana vamos a mirar, hablando de la oración, trasladémonos por favor a Lucas capítulo 11 versículo 1. Bueno, yo sé que todos sabemos esa oración, ¿cierto? Y si nos pusieran a repetirla, la diríamos fácil, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a mirar en esta mañana qué quiso decir el Señor con cada una de las frases que componen la oración del Padre nuestro. Vamos a fijarnos en esta mañana. ¿Cómo comienza esta oración? ¿Cómo inicia? Padre nuestro. Lo primero que el Señor quiere enseñarnos a través de esto es a quién se debe dirigir nuestra oración, ¿cierto? A quién debe ser dirigida nuestra oración. Al Padre, a Dios el Padre. Pero se nos deja ver también algo especial, y es que nos muestra cómo debemos ver a Dios, ¿cierto? Como un Padre. Es impresionante el contenido de verdades que hay en esta oración, porque en primer lugar se nos muestra a quién se debe dirigir nuestra oración. No es a María, no es a los santos, es a Dios Padre. Sí, Él no dice acá oren a tal, no, oren al Padre. Y en Efesios 3:19 vemos a Pablo orando, doblando sus rodillas y haciéndolo, esa oración al Padre del cual toma nombre toda familia, en los cielos y aquí en la tierra. Vemos a los discípulos orando, pero en ninguna parte los vemos orando a María. En ninguna parte los vemos orando a algún otro santo o ídolo. Los vemos orando a Dios el Padre. Pero también se nos enseña que debemos ver a Dios como un Padre. Y hagámonos una pregunta en esta mañana: ¿cómo vemos nosotros a Dios? ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? Quizás algunos ven a Dios como un ser por allá lejano en el infinito y más allá. O quizás otros ven a Dios como un Señor parado allá con un látigo listo para justiciarnos. No, ninguna de esas formas de ver a Dios es una forma correcta. La Biblia nos enseña que debemos ver a Dios como un Padre, porque en realidad de Él venimos. En realidad Él es quien nos ha dado la vida. Pero debemos verlo como un buen Padre, porque quizás algunos hemos tenido o han tenido la ausencia de un padre y no saben cómo es la figura de un padre. Otros han tenido la figura mala de un padre. Es ver a Dios como un Padre bueno, al cual sus hijos se pueden acercar con libertad, con confianza, y pueden hablarle y pueden compartir con Él. Esa es la forma correcta de ver a Dios.
En segundo lugar, el Señor dice: santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Es una invitación para que nosotros reconozcamos la grandeza, la majestad y la gloria que debe ser para Dios. Pero también, además de eso, es una invitación para que a través de nuestras vidas nosotros podamos honrar, glorificar y manifestar a Jesús, y podamos de esa manera que otros lo vean a través de nuestras vidas y su nombre sea glorificado, Él sea dado a conocer. En resumen, ¿qué quiere decir esto de santificado sea tu nombre? Que el nombre de Dios sea exaltado y sea levantado en alto a través de nuestras vidas. Esto tiene un propósito, y es que nuestras oraciones, nuestras peticiones deben estar enfocadas en buscar honrar a Dios, glorificar a Dios, y no en buscar nuestra gloria, nuestra honra, nuestra alabanza o nuestro reconocimiento. Amén. Eso es tan importante entenderlo, porque a veces cuando oramos pareciera que la oración se tratara solo y solo de mí y solo para mí. Y no, el propósito de la oración es que nosotros podamos glorificar, manifestar y dar testimonio de Dios a través de nuestras vidas, para que su nombre sea glorificado y sea exaltado. Pero luego sigue diciendo en la tercera parte: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto nos lleva a recordar la necesidad del gobierno de Dios, del reino de Dios en nuestras vidas, ya que no la podemos gobernar por nosotros mismos de una manera correcta. No somos capaces de dirigir, de controlar, de guiar de manera correcta nuestras vidas. Necesitamos rendirlas al gobierno y al reino de Dios, para que nuestras vidas sean dirigidas y sean conducidas de la manera correcta. Donde Dios reina, las cosas son mucho mejores de lo que nosotros podemos imaginar. La Biblia dice en Romanos 14:17 que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Si queremos experimentar estas cosas en nuestras vidas, la justicia, la paz y el gozo, solo es posible mediante el reino y el gobierno de Dios en cada uno de nosotros. Esa vida muchas veces triste, vacía, sin saciarse, es una vida que evidencia la ausencia del reino de Dios. Y por eso el Señor en la oración del Padre Nuestro nos hace ver la necesidad de pedir cada día a Dios que gobierne nuestras vidas, que su reino sea establecido en nuestras vidas. ¿Cómo no va a ser mejor para nosotros que venga su reino si Dios sabe lo que conviene en cada momento y en medio de cualquier situación? Debemos aprender a someternos a su voluntad, confiando plenamente en la bondad de Dios para nuestras vidas. Pero también se nos deja ver algo: hágase tu voluntad. Cuando nosotros oramos, la oración no es el medio para que Dios haga lo que yo quiero. La oración es el medio para que yo aprenda a hacer lo que Dios quiere y tiene para mi vida. Amén.
muchos de nosotros, y quizás hoy en día se nos vende la idea: pídale a Dios, créale a Dios, pídale. Y sí, hay que creerle a Dios, claro, hay que pedirle a Dios, por supuesto. Pero Dios solo va a responder aquellas peticiones que le hagamos conforme a su voluntad. Aquello que no esté conforme a su voluntad, Dios no va a traer ninguna respuesta. Y por eso muchas veces oramos y no pasa nada en nuestra vida, porque estamos pidiendo muchas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Y necesitamos ver lo que el Señor enseñó acá. Y es que cuando oramos, pedimos que se haga ¿qué? La voluntad de ¿quién? De Dios, no la voluntad nuestra. Nosotros nos vamos a evitar muchas decepciones y muchas frustraciones a la hora de relacionarnos con Dios cuando aprendamos a orar de esta manera. Porque muchas veces oramos, y yo creo que a todos nos ha pasado, y le hemos pedido a Dios cosas, pero no ha pasado nada, y nosotros creemos que Dios no nos ama, que Dios no nos oye, que Dios se olvidó de nosotros. Inclusive podemos llegar a pensar que Dios es malo, que Dios es injusto, porque no está haciendo lo que yo le pido. Y es que en ninguna parte Él dijo que la oración se trataba de que Él haga lo que yo quiero o lo que sea mi voluntad. Él dijo que la oración se trata de pedir que se haga la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. ¿En dónde vemos este ejemplo? En el Señor Jesús, en Getsemaní, en un momento terrible de sufrimiento, de angustia, horas antes de su muerte. Él dice allí: Padre, lo quiero parafrasear un poco, no dice así, solo quiero tratar de parafrasearlo y ponerlo quizás en lenguaje que no sea entendible. Quizás él estaba diciendo: Dios, esto realmente es muy duro, es terrible lo que me está pasando y lo que me va a pasar, porque él sabía de antemano lo que le iba a suceder. Y él le dice: Señor, si tú quieres, por favor, pasa de mí, o sea, no permitas que esto me pase. Pero luego, en un acto de sumisión a Dios, ¿qué dice el Señor? Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y así van a haber muchos momentos en nuestra vida donde nos van a estar pasando cosas que no queremos. Y en ese momento muchos de nosotros vamos a quizás a decirle a Dios: Dios, pero ¿qué pasa? ¿Te olvidaste de mí? Señor, mira cómo estoy. No es que Dios se haya olvidado de nosotros. No es que Dios no nos escuche. Es que también el dolor, el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Solo que Dios lo usa para hacernos bien, aunque en el momento no lo entendamos, aunque en el momento no sea fácil para nosotros. Dios lo está usando para hacernos bien. Y por eso debemos tener la actitud del Señor Jesús, de decirle: Padre, aunque sea duro lo que esté viviendo, aunque sea duro lo que esté pasando, Señor, si esto es parte de tu plan y de tu voluntad para con mi vida, dame la fortaleza para que yo lo pueda atravesar y para que yo pueda seguir adelante a pesar de esto. Que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Esa es un ingrediente tan importante que debemos tener en cuenta a la hora de orar y a la hora de pedirle a Dios. Porque de esta manera vamos a experimentar en nuestras vidas lo que el Señor dijo en 1 de Juan 5:14: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él no la dará. Él la dará. Pero ¿cuál es la condición? Que pidamos algo conforme a la voluntad de Dios. Así que por eso es tan importante, en medio de la oración del Padre Nuestro, ¿qué dice el Señor?
que venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo se hace, aquí también en la tierra. De nada nos sirve repetir esa oración, Padre nuestro, como loros, y repetir cada frase que hay ahí, si no entendemos lo que hay detrás de ella. Y eso es lo que hay detrás de ella, que nuestra vida no se trata de hacer nuestra voluntad. Fuimos creados no para hacer nuestra voluntad. Perdónenme la palabra que voy a usar. No fuimos creados para hacer lo que se nos dé la gana. Fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Eso es importante que lo entendamos, porque para eso fuimos creados. Y nuestra vida va a cambiar y nuestra vida va a mejorar el día que decidamos rendirnos y someternos al gobierno de Dios, a la voluntad de Dios. Ese día vamos a ver cambios, mejoras, y vamos a experimentar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pero mientras estemos viviendo como a cada uno se nos parece, no va a pasar absolutamente nada. Lo único que vamos a encontrar es fracaso, derrota, destrucción, caos y perdición. El Padre Nuestro es un recordatorio a que necesitamos someter nuestras vidas al gobierno y a la voluntad de Dios. Los planes de Dios siempre son mucho mejores que nuestros planes. Isaías capítulo 55, el Señor dice: porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y yo recuerdo que cuando recién me convertí, ese fue uno de los primeros versículos que el Señor plantó en mi corazón. Y yo no lo entendía en ese momento. Yo decía, bueno, son más altos, entonces unos están aquí, otros están allí. Eso era lo que yo entendía, son más altos, ¿sí? Pero después, a lo largo del tiempo, he ido viendo el cumplimiento de esa palabra. Como sus planes. Yo deseaba trabajar y cultivar y cosechar y hacer plata y salir adelante. Esos eran mis pensamientos en ese entonces. Y otros pensamientos más que no les cuento porque, bueno, se asustan. Entonces, esos eran. Pero Dios cambió mi pensamiento. Y Dios empezó a gobernar mi vida. Y empecé a rendir mi vida al gobierno de Dios. Y gracias a eso, hoy en día mi vida es pero muy diferente a lo que era hace años. Porque un día el reino de Dios vino y la voluntad de Dios empezó a establecerse en mi vida. Y a pesar de que hay momentos donde he querido hacer otras cosas, le he dicho a Dios: Señor, rindo mi voluntad para que se haga tu voluntad. Y Dios me ha guardado y Dios me ha ayudado. Y Dios quiere eso. Dios nos invita a eso, a que entendamos que sus planes son mejores que los nuestros. Sí, aunque en el momento no lo veamos todo, en la medida que vamos avanzando en la vida, en el plan de Dios, vamos descubriendo que sus planes siempre son mucho mejores, mucho más grandes, mucho mayores que los nuestros. Y solo podemos decir: Señor, gracias, tú lo haces mejor que lo que yo lo hubiera podido hacer. ¿Cuántos han experimentado eso en sus vidas? ¿Cierto que sí? Hemos visto momentos donde Dios hace y uno dice: wow, Señor, tú lo haces mejor de lo que yo lo hubiera podido hacer, de lo que nosotros lo hubiéramos podido hacer. Ese es el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es buena. A veces quizás podemos tener temor de la voluntad de Dios porque pensamos que la voluntad de Dios es mala, pensamos que la voluntad de Dios es restrictiva. No, la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Sus planes son mejores que los nuestros. Y por eso debemos soltarnos en confianza para hacer su voluntad. Pero luego el Señor dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y en esta parte del Padre Nuestro, el Señor nos anima, nos da libertad para que podamos pedirle por esas cosas que cada uno necesitamos. Por esas bobadas, quizás podríamos decir, que cada uno necesitamos. Que la ropa, que el pan, cierto, que esta otra cosita, que esto otro, esas cositas que necesitamos, que no son caprichos, sino que son necesidades reales de nuestras vidas. Dios quiere que le pidamos por cada una de las necesidades que tenemos. Necesidades, ¿no? Porque ya usted dice, no, Señor, pues ahora te va a pedir un yate, te va a pedir necesidades, ¿sí? Aunque podemos pedir y de pronto, si es la voluntad de Dios, Dios lo da a quien Él quiera, ¿no? Sin embargo, habla de necesidades, de las cosas que necesitamos para vivir. Dios nos invita a que cada día le pidamos a Él por ese mercado de la próxima semana, ¿cierto? Que muchas veces uno dice, wow, ¿y cómo? ¿De dónde? Pidámosle al Señor. Dios es fiel para enviar su provisión. Amén, Dios es fiel. Y Él quiere que le pidamos, no nos dé pena. Y uno dirá, uy, pero ¿cómo yo le voy a pedir a Dios eso? O eso Dios, ¿qué va a interesarse en eso? Claro que sí. Dios está interesado en proveernos lo que necesitamos para cada uno de nuestros días. Pero luego dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí hay algo muy especial, y es que una de las partes que debemos tener en cuenta a la hora de orar es reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Miren, nosotros diariamente pecamos, aunque seamos cristianos, diariamente estamos pecando. No vivimos una vida desenfrenada en el pecado, que es muy diferente, pero sí la embarramos, ¿o no? Díganme ustedes si no. Claro que sí, ¿cierto? No somos perfectos, pero el Señor nos da la oportunidad a la hora de orar para que vayamos a Él y reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestros errores y los confesemos y le pidamos a Dios perdón, y no permitamos que el pecado tome ventaja sobre nuestras vidas, y no permitamos que a causa del pecado se dañe nuestra relación con Dios. ¿Sí? Es esa forma. Pero también nos muestra algo muy importante, y es donde Él nos dice, como también nosotros perdonamos a los que nos deben o a los que nos ofenden. También en la oración del Padre Nuestro, el Señor está diciendo, recuerden que tienen que aprender a perdonar a otros. Así como ustedes piden perdón y necesitan el perdón, también aprendan a perdonar a otros. Recuerden, cuando vayan a orar, si tienen algo en su corazón contra alguien, resuélvalo ahí. Decida perdonar y bendiga la vida de esa persona. Esa es una forma correcta de orar. Porque si vamos a orar y empezamos a repetir, pero estamos llenos de odio contra el vecino, contra el amigo, contra el familiar, de nada nos sirve esa oración. Eso es solo palabrería que Dios allá está. Pero si en medio de la oración nos examinamos y si vemos que hay algo en nuestro corazón contra alguien y decidimos perdonar, Dios extiende su gracia, su favor, y nuestra oración es bien recibida. Amén. Eso es tan importante que el Señor nos dice acá, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿cierto? Pero luego el Señor termina esta oración diciendo,
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor reconocía algo, y es que nosotros vivimos rodeados de tentaciones. Sí, las tentaciones están casi en todo lugar y en todo momento en nuestras vidas. Vivimos rodeados de tentación. Y en la oración, una de las cosas que debemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude para no entrar, no caer en la tentación. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos recuerda que no podemos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas, que no podemos vencer el mal por nuestras propias fuerzas, que necesitamos su ayuda para poder triunfar y para poder vencer sobre el pecado y sobre la tentación. Uno no puede decir: ay, sí, yo sí soy valiente y fuerte, y yo sí no cedo ante nada, y yo sí no caigo. No podemos decir eso, porque todos somos débiles hacia diferentes tentaciones. Y la única forma de poderlas vencer y de poder triunfar sobre ellas es cada día pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza y que nos sostenga para no ceder y para no caer entre ellas. Eso es lo que el Señor quiso enseñar, pero luego también es una solicitud de que nos proteja de los ataques del maligno, de los ataques del mal, que es real a nuestro alrededor, que es real a nuestras vidas. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo, y no queremos quizás hablar del diablo como fanáticamente, no, pero tampoco podemos negar su existencia, tampoco podemos negar su realidad, y tampoco podemos negar sus artimañas, sus maquinaciones que quieren dañar y destruir nuestras vidas, y que necesitamos refugiarnos en Dios para ser guardados y protegidos de Él. Sí, y no se trata de atar al diablo, y no se trata de decretar cosas. Se trata de humildemente pedirle a Dios que nos guarde y nos libre del mal. Amén. De eso se trata la oración, de encomendarnos humildemente a Dios para que Él cuide y proteja nuestras vidas. Finalmente, en Juan 16:24, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Juan capítulo 16, versículo 24. Hablando a sus discípulos, les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La oración debe ser hecha en el nombre de Jesús. Oramos a Dios Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero tampoco el nombre de Jesús en sí mismo es algo mágico. No. ¿Qué significa entonces orar en el nombre de Jesús? Significa hacerlo confiando en que Dios me acepta y Dios me escucha, no por mi buen comportamiento, no por mis buenas obras. Dios me acepta, me escucha y atiende mi oración solo por medio de la obra de Jesús en mi lugar, en la cruz del Calvario. Es hacerlo confiando en lo que ya Jesús hizo por mí. Porque si lo hago confiando en mí, de pronto algunos días, si me porto bien, digo: uy, hoy Dios sí me escucha porque me porté bien. Pero de pronto el día que me porté mal voy a decir: no, hoy Dios ni me quiere ver porque yo la embarré, ¿cierto? Entonces eso va a ser variable. Pero si yo lo hago confiando en Jesús, entiendo que nunca seré tan bueno para que Dios me atienda por mis propias obras, pero también entiendo que nunca seré tan malo para que Dios no me atienda, porque a través de Jesús es que Él me acepta, me atiende, me escucha.
pero también hacerlo en el nombre de Jesús significa hacerlo pidiendo aquello que le agrada a Dios, pidiendo aquello que es la voluntad de Dios y pidiendo aquello que es para glorificar el nombre de Jesús. Eso es orar en el nombre de Jesús. Aquella oración que se hace buscando la gloria de Dios y buscando hacer la voluntad de Dios. Yo les invito para que por favor se coloquen sobre sus pies en esta mañana y después de escuchar sobre la oración, le pidamos a Dios que nos dé anhelo de estar con Él y recordemos que podemos relacionarnos con Dios a través de la oración. Recordemos que podemos compartir con Dios a través de la oración. Recordemos que podemos conocer a Dios a través de la oración. Y recordemos que podemos pedir que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas a través de la oración. Señor, gracias. En esta mañana te damos, Padre, porque aunque no estás presencialmente, literalmente con nosotros, Señor, a través de la oración podemos compartir contigo, podemos hablar contigo, Dios, podemos acercarnos a ti como a ese buen Padre. Señor, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a orar más, a aprovechar ese gran privilegio que tú nos has dado, Señor, a no estar perdiendo y desperdiciando muchas veces el tiempo en otras cosas, Señor, y dejar de disfrutar de ese privilegio maravilloso que tenemos, Dios, de podernos acercar a ti, de poder hablar contigo, de poder compartir contigo, Señor, y experimentar a través de ello, Señor, la compañía, la fortaleza y el cumplimiento de tus planes, de tu voluntad y de tus propósitos para con nuestras vidas, Señor. En esta mañana te rogamos que nos ayudes a hacerlo de la manera correcta, como tú lo has enseñado, Señor. Ayúdanos, Padre, a orar de la manera correcta en que debemos hacer. Danos anhelo, por favor, por orar más, Señor. Por favor, danos libertad para hacerlo, Padre, y ayúdanos a hacerlo con sabiduría, hacerlo de la manera correcta, Dios. Y de esta manera, Señor, poder experimentar en nuestras vidas, Padre, el cumplimiento de tus planes, el cumplimiento de tus propósitos. Señor, nos unimos en este momento que estamos aquí, Dios, y estamos orando, Señor, para pedirte que traigas sanidad y medicina sobre quienes puedan estar enfermos, Señor, aquí o en sus casas, Dios. Nos unimos, Señor, a pedir por quien esté necesitando alimento, vestidos, Señor, por quien tenga una necesidad económica, Padre. Rogamos, Señor, que tu provisión venga, Padre. Rogamos, Señor, también por Colombia, Señor, y por estas elecciones que ya el próximo domingo serán, Padre. Rogamos, Señor, esto precisamente, Padre, que tu reino venga sobre Colombia, Señor, y que no se haga la voluntad humana en Colombia, sino que se haga la voluntad de Dios en nuestra nación, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, cada día a podernos acercar a ti, Padre, a través de la oración, a conocerte, Señor, a través de la oración, a disfrutar de tu compañía, de tu presencia y de tu realidad a través de la oración. Señor, gracias por este día. Gracias por esta mañana, Padre Santo. Señor, guárdanos, por favor, como acabamos de aprender, Señor. Líbranos del mal para que éste no nos dañe, Señor. Destruye, por favor, todas las artimañas y las obras de Satanás en contra de nuestras vidas, en contra de nuestras familias, Señor. Y haz, por favor, Padre, que cada día tus planes y tu voluntad se cumplan en nosotros mediante la rendición y el sometimiento de cada una de nuestras vidas a ti. En el nombre de Cristo y para su gloria te lo pedimos en esta mañana, Señor.
Gracias, Dios. Amén. Y amén. Siéntense, por favor. Alabemos al Señor porque Él es bueno.